Hermanos amados, gracia y paz, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio 134 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos viendo algunos principios de la lucha espiritual, repasamos ya 3 en el audio anterior. El cuarto principio de la lucha espiritual es ser llevados por el Señor a orar por y en el Espíritu, para hacer oraciones que realmente sean oraciones de lucha y no oraciones que se diluyen pensando en nosotros mismos. Después que el apóstol Pablo mencionó las diferentes clases de armas espirituales en Efesios 6, de inmediato dijo orando en todo tiempo en el Espíritu. La lucha espiritual no puede descuidar ese tipo de oración, ya que depende en gran manera de ella. Lo que Satanás más teme es las rodillas dobladas de los santos ante el Señor y la oración de los santos como un cuerpo delante de Dios. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de oraciones de este tipo de lucha. Por ejemplo, cuando Daniel oró hubo una acción en el trono, pero cuando la respuesta vino desde el trono encontró resistencia en el aire. Daniel oraba continuamente. Sus oraciones fueron una especie de batalla. La persona que mantiene la posición de ascensión está en los cielos, reina en los cielos. Recuerde esto, puede también ese tipo de oración o esa persona emplear armas espirituales, y la oración que sale de él puede tocar el trono de Dios y afectar el poder de Satanás. Es interesante cuando el Hijo mismo empieza a interceder en nosotros. Dios desea que sus santos tengan esa clase de oración para que laboren juntamente con Él y luchen por Él. En la lucha espiritual, además de abandonar las armas carnales, que lo vimos ya, mantener la posición de ascensión, emplear armas espirituales y ofrecer esas oraciones en el Espíritu y por el Espíritu, debemos aplicar la sangre, dar testimonio de la palabra y no amar la vida de nuestra alma. Estos 3 los tomamos de Apocalipsis 12:11. Esto también es un principio muy importante en la lucha espiritual. Participar en la lucha espiritual por medio de la sangre significa aplicar la sangre del Señor como nuestra cubierta y saber que está allí, y usar la sangre para contrarrestar esas acusaciones y ataques de Satanás que quieren envolvernos en la duda. Ya que estamos en la tierra hasta este día y en un cuerpo de carne, no podemos evitar tener alguna contaminación o corrupción o debilidad, fallas, no podemos evitarlas ni estar en condiciones que consideramos indeseables. Pero cuando luchamos contra Satanás, lo primero que él hace es señalarnos, volver la mirada hacia nosotros para señalarnos esas debilidades y faltas en nuestra conciencia, y luego viene y nos acusa y nos ataca a él. La acusación de Satanás no es solo interna, sino que a veces él las dice abiertamente. Recordamos en cierta ocasión cuando alguien estaba sacando un demonio, el demonio señaló las debilidades escondidas y las reveló públicamente por medio de aquel que estaba poseído. Esta clase de incidente hasta se narra en el Antiguo Testamento. Zacarías 3, del 1 al 5, habla de Josué, quien estaba vestido con vestiduras viles, y Satanás vino a oponérsele y atacarlo. Estas son cosas que el diablo ciertamente hará en la lucha espiritual. En tal ocasión necesitamos conocer el poder y la eficacia de la sangre. De esta manera podemos aplicar la sangre para responderle a Satanás de estas acusaciones. Cosas así como: a pesar de que tengo estas debilidades, la sangre del Señor ha sido derramada y Dios está satisfecho. Por lo tanto, podemos ser fuertes y no dejarnos mover y tener confianza delante del enemigo y pelear contra él. Segundo, también podemos testificar. Eso es dar testimonio, eso es expresión de la palabra, que es el testimonio de Dios y fluya de nosotros. Y esto debemos declarar lo que el Señor Jesús ha hecho, dejarle a Él que hable en nosotros, que se vea la victoria de la cruz en el hablar, el logro de la resurrección, porque es la vida resucitada la que habla, la posición de ascensión. Y esto no es un asunto
de predicación ni de aprender un método. No. Es de declarar con palabras y demostrar las virtudes de aquel. Satanás es, por cierto, un acusador muy sutil. Algunas veces cuando comenzamos a hablar acerca de vencer al mundo, inmediatamente nos acusa interiormente y decir, pues si todavía tú estás amando al mundo, en este momento es que él interrumpe y nos hace ese tipo de acusación, y cuando la hace a veces flaqueamos interiormente, y este es un momento en que debemos inmediatamente declarar la victoria del Señor. Es el Cristo hablando, es la palabra hablando. Tal vez podemos decir, mira, a pesar de que aún no he sido completamente liberado de algunas cosas, el Señor Jesús sí ya ha vencido al mundo. Así podremos resistir esos ataques. No debemos amar nuestra vida, hermanos. No debemos amarnos ni preocuparnos por nosotros mismos. El Señor nos llamó a perderla toda por ganarla de Él. A amarnos a nosotros mismos y ocuparnos de nosotros mismos será la causa de que perdamos la posición de lucha y no podamos luchar. Por esto, para entrar en la batalla debemos aborrecer la vida del alma. Es lo que los apóstoles decían, aborrecer la vida del alma hasta la muerte. En conclusión, toda obra espiritual es una especie de lucha espiritual. No hay ninguna acusación en que al levantarnos para obrar según el Señor no nos encontremos con ataques del enemigo. En el día en que Nehemías restauró la ciudad de Jerusalén, cada uno de los edificadores trabajaba en la obra con una mano y en la otra mano tenía la espada, debido al disturbio provocado por el enemigo alrededor de ellos. Nehemías 4:17. Igualmente nosotros, amados, ahora que estamos en la tierra para hacer el testimonio de Dios, debemos trabajar con una mano y pelear con la otra. No debemos preocuparnos por nuestra ganancia o nuestra pérdida o por nuestra mejoría o nuestro estatus. No, sino que mediante la sangre y estando en la posición de ascensión debemos mostrar la victoria del Señor. Así, ejercitando las varias armas espirituales para luchar en contra de Satanás, podremos echar fuera su poder y traer el reino de Dios. No debemos descuidar ninguno de estos principios que hemos mencionado por allí mientras estamos participando en la lucha espiritual de una manera práctica. Queremos a partir de ahora revisar resultados de la lucha espiritual. Destacamos que el primer resultado de la lucha espiritual es que la autoridad de Dios es traída. Cuanto luchemos determina cuánto de la autoridad de Dios será traída. La autoridad de Dios solo puede ser ejercida en el lugar donde luchamos por Él. Si esta lucha sucede en un individuo, entonces la autoridad de Dios llega a ese individuo. Si ocurre en el hogar, la autoridad de Dios llega hasta el hogar. Si tiene lugar en la comunidad de los creyentes, entonces su autoridad es establecida allí. Por lo tanto, el primer resultado de la lucha espiritual es que la autoridad de Dios es traída y mostrada. En el segundo resultado de la lucha espiritual es que Satanás es echado fuera. Y vamos a seguir sobre este y otros resultados también, pero será ya en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.